Frente a Frente. Hoy vamos a tener no una entrevista, sino que una cátedra. En los próximos 70 minutos vamos a tener un análisis completo de la realidad económica del mundo y todas las repercusiones que tienen y la influencia que tiene directamente en nuestro país. Nos acompaña esta mañana y es un honor y un placer recibirlo aquí en el estudio, el ingeniero Mauricio Chusí, un reconocido economista de nuestro país y expresidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo ha estado, ingeniero? Buenos días. Muy bienvenido. Bien. Muchas gracias, Moisés, por invitarme. Y la otra cosa que es importante, y esto ha tenido mucho que ver con el tema en los Estados Unidos y en todo el mundo, es la desigualdad. La desigualdad ha crecido y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La brecha es mayor. La brecha es mayor y es en todo el mundo, no es solamente acá. Y finalmente el tema de los conflictos geopolíticos que, como decíamos, pueden tener muy altas repercusiones. Podemos pensar que la economía mundial va a crecer menos, que la inflación es persistente y que eso nos puede, si los Estados Unidos crecen menos, podríamos tener un poco menos fuerza para impulsar la economía. Hoy vámonos a la economía salvadoreña. ¿Cuál es la evaluación que hace? Vamos a hacer un resumen. Primero, a lo largo del 2024 hemos visto cómo la economía salvadoreña ha estado perdiendo fuerza, se está desacelerando. Es decir, ya no se siente que vamos para arriba, sino que estamos siempre creciendo. Y ojo, que la palabra es desacelerando, eso es decir que estamos creciendo menos. No es que no estemos creciendo. No es que no estemos creciendo, sino que estamos creciendo menos. Y eso a un ritmo menor. A un ritmo menor, y eso es lo que hay que aclararlo, porque mucha gente dice, no, si vamos para mal. No, se está desacelerando. En el caso de la maquila es realmente dramático la pérdida que ha habido de capacidad en la maquila. Ha llegado a representar como un 30% menos de exportaciones de maquila, y como las cifras de empleo ya no son públicas, y eso son de las cosas que yo no entiendo, pero eso quiere decir que probablemente el sector de maquila ha perdido una cantidad de empleos considerable. Bastante grande. Sí. Y en las importaciones de bienes de capital lo que estamos viendo es mucho éxito en los proyectos de generación de energía eléctrica. Y eso está generando un poco de importaciones. Las remesas están creciendo el 1.7%. Ya no vemos crecimientos de 2 dígitos y ni siquiera de un dígito alto, es decir, ya no vemos crecimientos del 7-8%, sino que las remesas están creciendo apenas un 1.7%. Es decir, ya tenemos una situación en la que los salvadoreños ya tienen mucho tiempo de estar en Estados Unidos y los envíos de remesas son más frecuentes cuando están recién llegados. Entonces se ha perdido un poco de fuerza en las remesas, y estas representan el 21% del PIB, es decir, son muy importantes. La inversión extranjera, nuevamente somos el país que menos recibe inversión extranjera, y en el segundo trimestre de este año la inversión extranjera del Salvador fue negativa. Inversión extranjera directa, ¿verdad? Directa, sí, 11 millones negativo. Pero para que tengan una idea... ¿En cuál trimestre? En el segundo trimestre. Ok. Bueno. Pero para tener una idea, en los 2 primeros trimestres, Nicaragua, que tiene una situación más complicada desde el punto de vista jurídico y de seguridad jurídica, recibió 500 millones, Honduras recibió 800 millones, Costa Rica 2.000 millones, Guatemala 600 millones y El Salvador se quedó a la saga con 177 millones. Wow. Entonces sí no estamos logrando atraer inversión extranjera, y la inversión nacional crece muy poco. Por eso es que dependemos mucho también de la inversión del sector público. Sí, de ahí el déficit fiscal lamentablemente todavía sigue subiendo, y cuando hablamos de la inversión en general, uno se pregunta si es el Estado de Derecho, si es la inseguridad jurídica, si es la inseguridad física. El Salvador ya solucionó algunos de estos problemas de inseguridad. Nicaragua tiene pocos problemas, pero Honduras todavía tiene muchos problemas de inseguridad, pero atrae más inversión que nosotros. El tema del Estado de Derecho son similares, entonces uno tiene que
buscar cuál es la causa que por qué El Salvador no logra atraer inversión extranjera. Y la única punto que yo encuentro es que, como se ha estado hablando de que hay necesidad de hacer un ajuste fiscal y de tener un programa con el Fondo Monetario, que los inversionistas estén esperando a que se dé ese acuerdo. Cuando uno hace análisis de todas las variables que puede tomar en cuenta la inversión extranjera para decidir si viene acá o va a otros países, uno dice, en El Salvador por lo menos ya solucionamos el tema de la seguridad, y ese ha sido un gran logro, pero a pesar de eso no logramos atraer inversión. Y la única variable que me sale a mí suelta es el tema de la estabilidad fiscal. Entonces, ojalá que se logre llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en ese sentido. Yo espero que le den solución al tema del Bitcoin, porque ha sido el tema que ha estado atrasando este acuerdo que el país necesita. Y acuérdese que yo lo he dicho aquí varias veces, vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario de forma voluntaria o obligada. O forzada. Forzada es que si se nos traban las carretas vamos a tener que ir a pedirles que nos ayuden, y yo siempre he dicho que es mejor tener la asistencia del Fondo Monetario que nos obliguen a ir al Fondo Monetario. El sistema financiero está bien y el riesgo país ha caído, para que tengan una idea, de 815 ha bajado a 390, lo cual es un éxito bajo todo punto de vista, que con este proceso de reperfilamiento de la deuda se ha logrado bajar tanto el riesgo país y el costo de los recursos. Lo que está moviendo la economía salvadoreña es las remesas. Ya tienen, como crecen tan poco, tienen muy poca incidencia. Inciden en el consumo. Pero siguen siendo el principal ingreso de divisas, ¿no? Fíjese que sigue siendo el principal ingreso de divisas, pero ya no siempre generan consumo, pero ya no es la máquina que mueve la economía de El Salvador como en tiempos pasados. Número dos, las exportaciones, vemos que se han estado contrayendo y han perdido capacidad de generar crecimiento, puesto que en vez de crecer se están frenando. Pero sí, las exportaciones serían uno de los factores que podrían servir para reactivar la economía. Y entonces lo que está haciendo que la economía funcione es el exceso de gasto público. Entonces estamos, en la medida que el déficit fiscal ha venido siendo bien alto, lo que tenemos es una expansión fiscal, y los meses que el gobierno no gasta lo suficiente, la economía cae, hace un bump. Pero han habido meses este año en el que el gobierno ha gastado más de 1.000 millones en el mes. ¿En proyectos? No, en gasto en general, en gasto corriente y en inversión. Pero 1.000 millones al mes es un montón de plata. No, y 1.000 millones al mes en un gasto público, así como lo menciona usted, del gobierno, ilusiona a cualquiera. No, empuja a la economía. Entonces, las gráficas muestran claramente de que hay una dependencia del gasto, y por eso también hay tanta, primero, renuencia a parar el gasto, porque en la medida que ese gasto público va sosteniendo el consumo, sostiene el empleo, y entonces ajustar el gasto tiene un costo también político fuerte. Pero el tema es que si usted no recorta el gasto, nunca va a poder tener unas finanzas públicas sostenibles, y los inversionistas van a seguir teniendo temor de venir a invertir a este país. Yo diría que lo más importante es el tema de las remesas y el tema de los aranceles. Que vamos a tener que estar muy pendientes de las medidas que se tomen en los Estados Unidos para ver qué repercusiones tienen acá. Correcto. Y prepararnos para ese momento. Y prepararnos para ese momento, y yo invito al gobierno a que le dé un poco de más de pensamiento al tema de qué es lo que vamos a hacer si hay una deportación masiva de salvadoreños. Frente a frente.